Hola, les doy la bienvenida a esta clase de historia. Hoy los invito a repasar los contenidos de la Edad Antigua, aquel período que se extiende desde el 3000 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Podemos calcular que dura aproximadamente 3500 años. Pero primero nos ubicamos en el tiempo. La Edad Antigua es esta franja que acá está representada con este color rojo o bordó. Comienza, como decíamos, en el 3000 a.C. con la aparición de la escritura y finaliza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente tras las invasiones bárbaras o de los germanos. Entonces debemos pensar cuál ha sido la herencia o el legado de los pueblos de la antigüedad, reflexionar por qué estudiamos este periodo en particular de la historia, qué nos han dejado a los pueblos que vivimos hoy tantos siglos después. Entonces, les propongo comenzar a estudiar los legados o la herencia de la Edad Antigua. Comenzamos por la civilización egipcia. Los egipcios que se ubicaron en el continente africano, en el noreste de África, a orillas del río Nilo, van a desarrollar todo tipo de técnicas vinculadas a la agricultura y ganadería, aprovechando las tierras fértiles a orillas del río Nilo. Eso quiere decir que se adaptaron al medio geográfico para poder sobrevivir. Pero para desarrollar todas estas tareas agrícolas y ganaderas fue necesario la organización, y es por ello que Egipto, junto con la Mesopotamia, van a organizar los primeros estados. Estos primeros estados, para adaptarse al medio y organizar las distintas tareas agrícolas y ganaderas, van a necesitar inventar una escritura. ¿Para qué? Para llevar la contabilidad de todo lo producido. En el caso de la civilización egipcia, van a desarrollar distintos tipos de escritura, pero la que nosotros generalmente conocemos es la escritura jeroglífica, que si bien se realizaba sobre distintos soportes, como podría ser la piedra o la madera, los egipcios van a inventar el papiro, antecedente de lo que va a ser nuestro papel. Además, van a realizar construcciones monumentales con piedras. Estas construcciones monumentales con piedras nosotros las conocemos, por ejemplo, a través del complejo funerario de Giza, es decir, las tres pirámides, las tres grandes pirámides. Además, para adaptarse a este medio geográfico y gracias al uso de las construcciones de piedra van a poder hacer las obras hidráulicas, ya sea diques, canales, presas, van a necesitar el conocimiento astronómico. Esta necesidad de observar el comportamiento de los astros, el Sol, las estrellas, los planetas, le va a facilitar la elaboración de un calendario de 365 días. Y para esta civilización que se dedica a la agricultura y ganadería, saber el paso del tiempo es fundamental para conocer cuándo es el periodo de inundaciones, de sequía, cuándo es el momento de sembrar, cuándo es el momento de cosechar. Y además los egipcios van a tener un gran desarrollo en el conocimiento del cuerpo humano, del conocimiento anatómico, por su práctica de la momificación sobre los cuerpos fallecidos. Además de la civilización egipcia, también hay que recordar a la Mesopotamia asiática. En la Mesopotamia asiática vivieron distintos pueblos, los sumerios, los acadios, los babilónicos, pero estos pueblos de la Mesopotamia asiática también se van a adaptar al medio geográfico. Ellos se van a ubicar a orillas de dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y también van a dedicarse a la producción agrícola ganadera, por lo que también tienen la necesidad de organizar un estado y además llevar la contabilidad a través de una escritura. En el caso de ellos, van a aprovechar también lo que encuentran en el medio geográfico y con el barro que se formaba al lado de los ríos, van a formar tablillas y en esas tablillas con una cuña van a escribir
Por eso se la conoce como escritura cuneiforme, porque el instrumento que utilizaban para escribir, en vez de un lápiz, en vez de una virome, era la cuña. Además, también aprovechando los sedimentos cerca de los ríos Tigris y Éufrates, van a fabricar ladrillos y con ello las construcciones, porque en la zona de la Mesopotamia no era fácil acceder a las piedras. También van a desarrollar el conocimiento astronómico y la elaboración de un calendario de 365 días. Pero así como veían que los astros afectaban el movimiento de la naturaleza, consideraron que también los astros afectaban sobre el comportamiento de los seres humanos. Es por eso que desarrollaron la astrología, que nosotros lo conocemos como el horóscopo. Fueron ellos los que introducieron la idea de los distintos signos del zodíaco. Y además un elemento fundamental para lograr la convivencia es la elaboración de leyes. Este primer código de leyes, lo que tiene en particular, que era escrito, este código de Hammurabi, elaborado por el rey Hammurabi, eran leyes escritas y el objetivo era evitar injusticias, arbitrariedades. Además de los pueblos de la Mesopotamia asiática, encontramos a los fenicios. Los fenicios, ustedes ven, Fenicia era una región muy pequeña, acá en el continente asiático, acá está representado con este puntito rojo, y los fenicios también se van a adaptar al medio geográfico aprovechando toda esta región de agua que es el mar Mediterráneo. Este mar Mediterráneo pone en contacto a 3 continentes, Europa, África y Asia. También van a necesitar organizar un estado. Y como ellos se van a dedicar al comercio a través del mar, van a desarrollar grandes técnicas marítimas. Claro, como ellos comercian con distintas partes del mar Mediterráneo, entre colonia y colonia, entre puerto y puerto, necesitan un sistema para llevar la contabilidad muchísimo más ágil que la escritura jeroglífica o cuneiforme. Y van a desarrollar el alfabeto. El alfabeto simplemente eran 22 símbolos, 22 letras, semejante a lo que nosotros usamos actualmente, y a estas 22 letras se las combinan y se forman palabras. Esto agilizaba muchísimo el trabajo en los distintos puertos, porque acá ya no era un grupo selecto el que sabía leer y escribir, sino que cualquier marinero podía saber qué contenía cada recipiente y qué debía trasladar en cada punto de los puertos. Fundamental el legado de los fenicios. También estudiaron a los hebreos. Los hebreos se encontraban al sur de Fenicia, también en Asia, sobre el mar Mediterráneo, pero la particularidad de los hebreos es que va a ser el primer pueblo monoteísta. Si los egipcios, la Mesopotamia, los fenicios creían en muchos dioses, eran politeístas, los hebreos van a ser el primer pueblo en creer en un solo dios. Junto con esta religión monoteísta, de la cual van a derivar otras religiones monoteístas como la cristiana, las cristianas, la musulmana, esta religión es una religión moral. ¿A través de qué? A través del legado de los 10 mandamientos. Y van a elaborar un libro sagrado, la Biblia. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que de esta Biblia es el Antiguo Testamento. Además estudiaron Grecia. Grecia se encuentra al sureste de Europa. La particularidad de Grecia es la importancia que le dan al hombre. Si bien tienen una mitología fantástica, con unos dioses que realmente impactan sus historias, lo que Grecia va a valorar es al hombre. Por eso crea un sistema político que va a ser la democracia, donde los ciudadanos, el hombre participa de la política y toma decisiones. Además, crean distintos estilos arquitectónicos que perduran hasta hoy en día. Y después de tantos años, prácticamente 4000 años, seguimos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, edificios que recrean los estilos arquitectónicos. Además, Grecia va a desarrollar la filosofía. ¿Qué significa esto? Conocer a través
de un pensamiento racional. Eso quiere decir no atribuir que las cosas suceden porque los dioses quieren, sino porque hay una explicación científica que puede ser observable o que se puede experimentar y sacar una deducción. Un ejemplo, las personas se enferman no porque los dioses quieren, sino porque han tenido contacto con un veneno, han tomado agua contaminada, han estado en contacto con algún tipo de persona enferma. Es por eso que van a desarrollar una medicina racional, filosófica, pensada. Como les decía, como resalta la importancia del hombre, van a crear también espectáculos para que el hombre disfrute. Los griegos van a ser los primeros en crear el teatro y además los Juegos Olímpicos. Acá el concepto clave de la cultura griega es el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Antropo significa hombre, y centrismo, centro. Esto quiere decir que el hombre es el centro de todos los estudios. El hombre es el que tiene el privilegio acá en la Tierra. Y esto ha heredado la cultura occidental, es decir, nosotros. Además, se estudió Roma. Roma se va a concentrar alrededor del mar Mediterráneo y va a tener una extensión sobre el continente europeo, parte de Asia y el norte de África. También van a desarrollar un gran cambio a nivel político al instaurar un sistema republicano y un senado a donde se debaten y se elaboran distintas leyes y medidas. Los romanos, antes de fundar una ciudad, la planificaban, la necesidad de la planificación urbana para que en esa ciudad tuvieran agua, tuvieran cloacas, tuvieran plazas. Los romanos también, heredando de los fenicios y de los griegos, van a elaborar un idioma, el latín. Y del latín, y como ellos conquistaron tantos territorios, del latín luego se van a derivar un montón de lenguas, lo que se llaman las lenguas romances. ¿Cuáles son estas lenguas? Bueno, el castellano, el italiano, el francés, el portugués. Por eso es tan importante la cultura romana. También los romanos van a desarrollar el derecho romano, o sea, las leyes. Muchos de los principios del derecho romano están en nuestras leyes actuales. Y los romanos también, tomando de la cultura griega, piensan que el hombre es el centro de todo, el centro de todos los estudios. Bien, hemos visto la importancia de los pueblos de la antigüedad a partir del concepto de la herencia, de los legados que nos han dejado a las civilizaciones posteriores, hasta ver lo que nos rodea y cuáles son los elementos que hemos tomado para desarrollar nuestra cultura. Espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo muy pronto. La profe Paola.